Nunca pensé que la llamada que cambiaría mi vida llegaría un martes cualquiera, mientras preparaba el desayuno de mis hijos. Era temprano todavía, afuera apenas clareaba, y yo estaba en la cocina, como todas las mañanas, haciendo quesadillas para los niños antes de que se fueran a la escuela. El celular vibró sobre la mesa y vi un número desconocido con LADA de Estados Unidos. El corazón se me aceleró porque llevaba semanas sin saber nada de Rodrigo. Me sequé las manos en el delantal y contesté con esa mezcla de esperanza y miedo que ya conocía bien. No era él, era una mujer. Su voz sonaba nerviosa, incómoda, pero decidida. Me dijo que se llamaba Jennifer y que llevaba 6 meses saliendo con mi esposo, que no sabía que él estaba casado hasta hace poco, que lo sentía mucho, pero que creía que yo merecía saber la verdad. Cada palabra suya era como un golpe directo al estómago. Me quedé paralizada, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando cómo una completa extraña me contaba detalles de la vida de mi marido que yo desconocía por completo. Cuando colgué, las quesadillas se estaban quemando. El humo llenaba la cocina y mis hijos me llamaban desde sus cuartos preguntando qué era ese olor. Apagué la estufa, abrí la ventana y me senté en el piso de la cocina a llorar mientras ellos seguían preguntando si ya estaba listo el desayuno. No sé cuánto tiempo pasé ahí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, intentando entender cómo había llegado a este momento de mi vida. Déjame contarte cómo empezó todo esto, porque para entender mi dolor necesitas conocer mi historia completa. Rodrigo y yo nos conocimos cuando teníamos 20 años. Fue en una fiesta de un amigo en común, de esas reuniones sencillas en casa de alguien donde todos llevábamos botana y poníamos música en el celular. Él llegó tarde, con esa sonrisa que me robó el aliento desde el primer momento. Era guapo, sí, pero no de una manera obvia. Tenía algo en la mirada, en la forma de moverse, que me hacía sentir que era diferente a los demás chavos que conocía. Esa noche hablamos durante horas. Me contó que trabajaba en la construcción con su papá, que le gustaba el fútbol y que soñaba con algún día tener su propia empresa. Yo le platiqué de mis estudios en la preparatoria abierta, de mi trabajo en una tienda de ropa del centro, de mis ganas de estudiar diseño aunque no tuviera dinero para la universidad. Nos reímos mucho. Me hizo sentir especial, escuchada, importante. A las 2 semanas ya éramos novios. A los 6 meses ya hablábamos de casarnos. Nuestras familias no estaban muy convencidas. Decían que éramos muy jóvenes, que había que esperar, que la vida no era tan fácil como la pintábamos. Pero nosotros estábamos seguros. Teníamos ese amor ingenuo y valiente que solo existe cuando eres joven y crees que el cariño puede con todo. Nos casamos cuando yo tenía 21 años y él 22. Fue una boda sencilla en el jardín de la casa de mis papás, con mariachi y mucha comida hecha por todas las tías. Yo usé un vestido blanco que encontré en oferta y que mi mamá me ayudó a arreglar. Rodrigo se veía guapísimo con su traje gris que rentamos para la ocasión. Bailamos hasta que nos dolieron los pies, y esa noche, en el cuartito que rentamos cerca de casa de sus papás, hicimos planes para nuestro futuro mientras nos quedábamos dormidos abrazados. Los primeros años fueron difíciles pero felices. Vivíamos en ese cuarto pequeño que apenas cabía una cama, un closet y una mesa. Yo seguía trabajando en la tienda y Rodrigo con su papá en la construcción. El dinero nunca alcanzaba, pero nos las arreglábamos. Los domingos íbamos al tianguis a comprar la verdura más barata, yo cocinaba con lo que había y éramos felices con poco. Teníamos juventud, salud y nos teníamos el uno al otro. En ese momento eso parecía suficiente. A los 2 años de casados llegó Santiago, nuestro primer hijo. Recuerdo el día que me enteré que estaba embarazada. Me hice la prueba en el baño de la tienda durante mi hora de comida, y cuando vi las 2 rayitas, me puse a llorar de pura emoción mezclada con miedo. No teníamos dinero,
Apenas nos alcanzaba para nosotros dos, pero también sentía una felicidad inmensa de estar creando una familia con el hombre que amaba. Rodrigo se puso como loco de contento cuando se lo dije. Esa noche fue a comprar cervezas para celebrar, aunque yo obviamente no podía tomar, y nos quedamos platicando hasta tarde sobre cómo sería nuestro bebé, qué nombre le pondríamos, cómo le haríamos para que no le faltara nada. Él me prometió que trabajaría el doble, que yo no me preocupara, que él se encargaría de todo, y cumplió. Durante mi embarazo, Rodrigo trabajaba desde que amanecía hasta que oscurecía. Llegaba cansadísimo, lleno de polvo y con las manos raspadas, pero siempre con una sonrisa para mí. Me sobaba los pies cuando se me hinchaban. Iba conmigo a todas las consultas del doctor. Me preparaba té de manzanilla cuando tenía náuseas. Fue el mejor compañero que pude haber pedido. Santiago nació en octubre, después de un parto larguísimo que duró casi 24 horas. Cuando finalmente lo tuve en mis brazos, cuando vi esos ojitos que me miraban como si yo fuera su mundo entero, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo yo o nosotros dos, ahora éramos una familia de verdad. Y eso traía una responsabilidad que me daba miedo y emoción al mismo tiempo. Si estás viviendo algo similar, si sientes que tu historia se parece a la mía, te invito a que te suscribas para que sigas conociendo cómo continúa este relato. No estás sola y a veces saber que otras hemos pasado por lo mismo puede darte la fuerza que necesitas. Los siguientes años pasaron volando entre pañales, noches sin dormir, y esa felicidad agotadora que solo los papás primerizos entienden. Yo dejé de trabajar para cuidar a Santiago, y aunque extrañaba tener mi propio dinero, también disfrutaba cada momento con mi bebé. Rodrigo trabajaba más duro que nunca. Veía cómo se esforzaba, cómo a veces llegaba tan cansado que apenas podía cenar antes de quedarse dormido en el sillón. Cuando Santiago tenía 2 años, quedé embarazada de Sofía. No lo estábamos planeando, pero llegó y con ella llegó también más felicidad. Rodrigo siempre había querido una niña, decía que sería su princesa, que la consentiría como a nadie. Y así fue. Sofía nació en primavera, con el carácter más dulce que he conocido. Desde bebé era tranquila, sonriente, de esas niñas que te roban el corazón con solo mirarte. Con 2 hijos, el cuarto donde vivíamos ya no era suficiente. Nos mudamos a un departamento más grande, de 2 recámaras, en una unidad habitacional cerca de donde trabajaba Rodrigo. No era nada del otro mundo, pero para nosotros era nuestro palacio. Los niños tenían su propio cuarto, nosotros el nuestro. Había una salita y una cocina donde yo podía moverme con más comodidad. Me sentía orgullosa cada vez que limpiaba y arreglaba nuestro hogar. Pero el dinero seguía siendo un problema constante. Por más que Rodrigo trabajara, nunca parecía alcanzar. Las colegiaturas, aunque eran de escuela pública, siempre venían acompañadas de listas interminables de útiles. Los niños crecían y necesitaban ropa nueva cada temporada. La despensa, los servicios, las emergencias que siempre aparecen cuando menos te lo esperas. Vivíamos al día, sobreviviendo de quincena en quincena, haciendo malabares con el dinero. Fue en esa época cuando Rodrigo empezó a hablar de irse al norte. Decía que allá se ganaba en dólares, que en unos años podría juntar lo suficiente para comprarnos una casa propia, para darles mejor educación a los niños, para que yo no tuviera que estar batallando tanto. Al principio yo me negaba. La sola idea de que se fuera me aterraba, pero conforme pasaban los meses y las deudas se acumulaban, empecé a considerar que, tal vez, sí era la mejor opción. Recuerdo las noches que nos quedábamos despiertos hablando de esto. Él me decía que sería solo por unos años, que me mandaría dinero cada semana, que hablaríamos todos los días, que antes de que nos diéramos cuenta ya estaríamos juntos de nuevo, pero con un futuro más seguro. Yo trataba de ser valiente, de no mostrarle mi miedo, pero por dentro me moría de angustia. Una noche, después de que los niños se durmieran, Rodrigo me abrazó y me dijo que había tomado la decisión. Se iría en 2 meses.
Ya había hablado con un primo suyo que vivía en Texas y que le había conseguido trabajo en una compañía de construcción. Me prometió que esto era lo mejor para todos, que haría el sacrificio por nuestra familia, que cuando regresara todo sería diferente. Lloré toda esa noche. Lloré de miedo, de tristeza, de impotencia, pero también sabía que no podía ser egoísta. Si él estaba dispuesto a irse, a trabajar lejos de nosotros, a perderse momentos importantes de la vida de nuestros hijos, era porque realmente creía que era lo mejor, y yo tenía que confiar en él, en nosotros, en el amor que nos teníamos. Los 2 meses se pasaron demasiado rápido. Entre hacer los preparativos, juntar el dinero para el viaje, conseguir los contactos allá, el tiempo se nos escapó de las manos. Santiago ya tenía 5 años y Sofía 3. Ellos no entendían muy bien qué estaba pasando. Les dijimos que papá se iba a trabajar lejos, pero que pronto regresaría, que hablaríamos con él por teléfono, que nos mandaría regalos. Se emocionaron con eso último y no hicieron más preguntas. El día que Rodrigo se fue uno de los peores de mi vida. Nos levantamos temprano porque tenía que tomar un autobús al mediodía. Preparé su desayuno favorito, chilaquiles verdes con mucho queso y crema, aunque ninguno de los dos teníamos hambre. Los niños correteaban por el departamento, ajenos a la despedida que se acercaba. Cuando llegó la hora de irse al terminal, llamamos un taxi. Ayudé a Rodrigo a bajar su maleta, una mochila grande donde llevaba algo de ropa y sus documentos. Los niños bajaron con nosotros, todavía en pijama. Afuera hacía un calor tremendo a pesar de que era temprano. En el taxi, Rodrigo me tomó de la mano y no me soltó en todo el camino. Yo miraba por la ventana, tratando de grabar cada detalle en mi memoria, como si al recordar ese momento pudiera hacer que el tiempo se detuviera. Los niños iban atrás, platicando entre ellos de sus caricaturas, sin darse cuenta de que papá se iba por mucho tiempo. En el terminal de autobuses había muchísima gente, familias enteras despidiéndose, señoras llorando, niños corriendo entre las bancas. Buscamos el andén de donde saldría el camión de Rodrigo y esperamos ahí los últimos minutos. Él se agachó para abrazar a los niños, les dio besos, les dijo que los quería mucho, que se portaran bien con mamá, que pronto los vería de nuevo. Sofía se aferró a su cuello y no lo quería soltar. Santiago, tratando de ser el hombrecito de la casa, le dio la mano muy serio y le dijo que no se preocupara, que él me iba a ayudar. Cuando me tocó despedirme de él, casi no podía hablar del nudo que tenía en la garganta. Nos abrazamos fuerte, tan fuerte que me dolían las costillas. Él me besó, me dijo al oído que me amaba, que esto era temporal, que pronto estaríamos juntos de nuevo. Yo asentí sin poder decir nada, porque sabía que si abría la boca me pondría a llorar como una niña. Lo vi subir al autobús, buscar su asiento junto a la ventana, hacernos adiós con la mano. Los niños saltaban y le gritaban adiós. Yo solo podía mirarlo, grabando su cara en mi memoria, rogando que este sacrificio valiera la pena. El autobús arrancó y nos quedamos ahí parados, viéndolo alejarse hasta que se perdió entre el tráfico de la ciudad. El regreso a casa fue silencioso. Los niños se quedaron dormidos en el taxi, cansados de la emoción de la mañana. Yo los cargué uno por uno hasta el departamento. Los acosté en su cama y me senté en la sala a procesar lo que acababa de pasar. Mi esposo se había ido. No sabía cuándo lo volvería a ver. Y ahora tenía que sacar adelante a 2 niños completamente sola. Las primeras semanas fueron horribles. Me sentía perdida sin Rodrigo. Todo me recordaba a él. Su taza de café en la mañana que ya no llenaba, su lado de la cama que permanecía vacío, su ropa en el closet que aún olía a su loción. Los niños preguntaban por él constantemente. ¿Cuándo iba a llamar papá? ¿Cuándo iba a regresar? ¿Por qué se tenía que ir tan lejos? Rodrigo llamaba cuando podía, que no era muy seguido al principio. El trabajo era pesado y los horarios larguísimos. Además, todavía no tenía teléfono propio y tenía que usar el de su primo o de algún compañero. Cuando lograba hablar,
Me contaba que estaba bien, que el trabajo era duro, pero que le pagaban decente, que estaba ahorrando todo lo que podía. Los niños se peleaban el teléfono para hablar con él. Le contaban de la escuela, de sus amigos, de lo que habían comido ese día. El primer mes me mandó $500. Yo no podía creer que fuera tanto dinero. Lo cambié en la casa de cambio cerca del mercado y me quedé viendo todos esos billetes, calculando cuánto tiempo nos alcanzaría. Pagué deudas que teníamos pendientes, compré despensa para todo el mes, les compré uniformes nuevos a los niños porque los que tenían ya les quedaban chicos, y todavía me sobró para guardar un poco. Con el tiempo fuimos encontrando nuestra rutina. Yo me levantaba temprano para preparar a los niños para la escuela, los llevaba caminando porque la escuela quedaba cerca, regresaba a hacer el quehacer de la casa, iba por ellos a mediodía, les preparaba de comer, los ayudaba con sus tareas, les daba de cenar, los bañaba y los acostaba. Los días eran largos y agotadores, pero me mantenían ocupada, no me daban tiempo de pensar mucho en lo sola que me sentía. Las noches eran lo peor. Cuando los niños ya estaban dormidos y el departamento quedaba en silencio, la soledad me caía encima como una piedra. Me quedaba viendo el techo, pensando en Rodrigo, preguntándome qué estaría haciendo en ese momento, si también se sentía solo, si nos extrañaba tanto como nosotros a él. A veces lloraba, siempre en silencio para no despertar a los niños, abrazando su almohada que cada día olía menos a él. Pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Por más que duela, por más que todo parezca imposible, cuando tienes hijos no puedes darte el lujo de rendirte. Rodrigo llevaba 6 meses en Estados Unidos cuando empecé a notar cambios en él. Al principio eran cosas pequeñas que yo trataba de ignorar. Llamaba menos seguido y cuando lo hacía, las conversaciones eran más cortas. Decía que estaba muy cansado, que el trabajo lo tenía agotado, que apenas llegaba a la casa donde rentaba un cuarto con otros paisanos, solo quería dormir. Yo trataba de entender, de ser comprensiva, porque sabía que lo que hacía era por nosotros. Los envíos de dinero seguían llegando puntualmente cada mes, incluso a veces más de lo esperado. Eso me tranquilizaba. Me decía a mí misma que si él seguía cumpliendo con su responsabilidad, si seguía pensando en nosotros y en nuestras necesidades, entonces todo estaba bien. El amor se demuestra con acciones, ¿no? Y sus acciones mostraban que seguía siendo el mismo hombre trabajador y responsable del que me había enamorado. Pero algo dentro de mí se sentía intranquilo. Esa intuición que las mujeres tenemos, ese sexto sentido que nos dice cuando algo no anda bien, empezó a sonar cada vez más fuerte. A veces llamaba y él no contestaba. Horas después me mandaba un mensaje diciendo que había estado trabajando tiempo extra o que el teléfono se le fixes, había quedado sin batería. Respuestas lógicas, normales, pero que de alguna forma no me convencían del todo. Una noche, después de varios días sin poder hablar con él, finalmente logré comunicarme. Noté algo diferente en su voz. Sonaba distante, como si estuviera ahí pero no realmente presente. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que solo estaba cansado. Los niños le platicaron de su día en la escuela y él respondía con monosílabos, sin el entusiasmo de antes. Cuando se despidió, me dijo: «Te quiero» de una forma tan automática que me dolió en el alma. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta dándole vueltas a todo, tratando de encontrar una explicación lógica a esa sensación de que algo no estaba bien. Tal vez realmente solo era cansancio. Tal vez yo estaba siendo paranoica. Tal vez la distancia me estaba haciendo imaginar cosas que no existían. Los meses siguieron pasando. Rodrigo ya llevaba 1 año en Estados Unidos. Había prometido regresar para Navidad, pero al final no pudo. Dijo que el trabajo no le daba permiso, que si faltaba lo podían correr, que mejor aprovechaba esas fechas para trabajar tiempo extra y mandarnos más dinero. Los niños lloraron cuando les dije que papá no vendría. Yo también lloré, aunque traté de esconder mis lágrimas. Pasamos esa Navidad solos, los 3. Hice una cena sencilla,
puse el arbolito de plástico que habíamos usado desde siempre, puse villancicos en la radio. Los niños abrieron sus regalos. Cosas sencillas que había comprado con el dinero que Rodrigo mandó específicamente para eso. Me esforcé por hacer que el día fuera especial, pero no pude evitar sentir un vacío enorme por su ausencia. Para el año nuevo llamó. Sonaba raro, como si hubiera estado tomando. Escuchaba música de fondo y risas. Le pregunté dónde estaba y me dijo que en casa de un amigo, una reunión pequeña con compañeros del trabajo. Los niños estaban dormidos, así que solo hablé yo con él. Me deseó feliz año nuevo. Me dijo que nos extrañaba, que el próximo año sería diferente. Colgamos y yo me quedé sentada en la sala, abrazando mis rodillas, sintiendo que cada vez estábamos más lejos a pesar de todas sus promesas. En febrero fue el cumpleaños de Santiago. Cumplía 7 años y lo único que quería era hablar con su papá. Intenté llamar a Rodrigo todo el día, pero no contestaba. Le mandé mensajes, le dejé mensajitos de voz con Santiago, diciéndole que era su cumpleaños, pero nada. Finalmente contestó casi a las 10 de la noche, cuando Santiago ya estaba dormido. Me dijo que se le había olvidado su cumpleaños, que lo sentía mucho, que había tenido un día pesadísimo en el trabajo. Le creí porque quería creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. Fue más o menos por esa época cuando empecé a buscar trabajo. Necesitaba hacer algo, mantener mi mente ocupada, sentirme útil. Además, aunque Rodrigo mandaba dinero, siempre era bueno tener un ingreso extra por si acaso. Encontré trabajo limpiando casas 3 veces por semana. No era gran cosa, pero me pagaban bien y los horarios se acomodaban con el de la escuela de los niños. Mi mamá me ayudaba quedándose con los niños cuando yo tenía que salir. Ella nunca me preguntaba directamente, pero yo sabía que se daba cuenta de que algo no andaba bien. A veces me miraba con esa tristeza en los ojos que tienen las madres cuando ven sufrir a sus hijos y no pueden hacer nada al respecto. Me preparaba té, se quedaba conmigo después de que los niños se dormían, solo haciéndome compañía en silencio. Su presencia era un consuelo más grande de lo que ella podría imaginar. Una tarde, mientras limpiaba una de las casas donde trabajaba, la señora para quien trabajaba me ofreció un café. Era una mujer mayor, muy amable, de esas personas que te hacen sentir cómoda desde el primer momento. Nos sentamos en su cocina y empezamos a platicar. Me preguntó por mí, familia, y yo, sin saber muy bien por qué, empecé a contarle todo. De Rodrigo, de cómo se había ido al norte, de lo mucho que lo extrañábamos, de esa sensación que no podía quitarme de encima de que algo había cambiado. Ella me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que la distancia cambia a las personas, que el norte tiene una forma de transformar a la gente, que he visto a muchos hombres irse siendo una cosa y regresar siendo otra completamente diferente. Sus palabras me asustaron, porque confirmaban lo que yo ya sospechaba en el fondo de mi corazón. Las llamadas con Rodrigo se volvieron cada vez más espaciadas. Ya no era cada semana, sino cada 2 o hasta 3 semanas. Y cuando hablábamos, la conversación era tensa, forzada, como si ya no supiéramos qué decirnos. Él seguía mandando dinero religiosamente, incluso más que antes, pero yo empezaba a darme cuenta de que el dinero no lo era todo. Mis hijos necesitaban a su padre, no solo su dinero. Le reclamé una vez. Le dije que los niños lo extrañaban, que necesitaban escuchar su voz, que no podía desaparecer así nomás. Se molestó. Me dijo que no era justo, que él estaba allá rompiéndose el lomo por nosotros, trabajando en la construcción bajo un sol de 40 grados, viviendo en un cuarto compartido, y que yo lo único que hacía era reclamarle. Discutimos, cosa que nunca habíamos hecho antes, y colgamos sin decirnos adiós. Esa noche lloré de rabia y frustración. Me sentía impotente. ¿Qué podía hacer yo desde aquí? Estaba atrapada en una situación que no podía controlar. Dependía económicamente de él, pero emocionalmente me estaba muriendo. Quería que regresara, pero también sabía que necesitábamos el dinero que mandaba.
Era un círculo vicioso del que no veía salida. Los niños empezaron a cambiar también. Santiago se volvió más callado, más retraído. Ya no hablaba de su papá con tanta frecuencia. Cuando le preguntaba si quería llamarlo, se encogía de hombros y decía que estaba ocupado con sus tareas. Sofía, por otro lado, se volvió más pegajosa conmigo. No quería que me alejara de su vista ni un segundo. Lloraba cuando tenía que ir a trabajar, aunque fuera por unas horas. Ambos estaban sufriendo a su manera y yo no sabía cómo ayudarlos. Pasaron así varios meses más, meses de incertidumbre, de llamadas cada vez más raras, de mensajes que quedaban en visto y sin respuesta, de excusas que ya no me convencían. Yo seguía adelante porque no me quedaba otra opción. Trabajaba, cuidaba de mis hijos, mantenía la casa, trataba de ser fuerte, pero por dentro me estaba desmoronando poco a poco. Entonces llegó esa mañana de martes, la mañana de las quesadillas quemadas y la llamada que lo cambió todo. Jennifer me contó todo con lujo de detalle. Me dijo que conoció a Rodrigo en un restaurante donde ella trabajaba como mesera, que al principio solo era un cliente más que venía a cenar seguido con sus compañeros de trabajo, que empezaron a platicar que él era muy amable y caballeroso, que poco a poco se fueron conociendo más, que él nunca mencionó que estaba casado, que ella no tenía idea de que tenía una familia en México. Me explicó que llevaban juntos 6 meses, 6 meses en los que mi esposo había estado viviendo una doble vida. Me contó que habían ido al cine, a restaurantes, a pasear por el parque, que él le compraba flores, la llevaba a cenar, le decía que la quería, todo lo que había dejado de hacer conmigo. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue cuando me dijo que ella se acababa de enterar de que él estaba casado porque una prima de ella había visto fotos de su boda en Facebook, fotos viejas que yo había subido hace años, cuando todavía creía en los finales felices. Jennifer las había visto y lo había confrontado. Rodrigo lo había negado al principio, pero finalmente admitió la verdad, que estaba casado, que tenía 2 hijos, que su esposa estaba en México esperándolo. Jennifer me dijo que ella también se sentía engañada, que nunca hubiera salido con él si hubiera sabido que estaba casado, que lo sentía mucho por mí y por mis hijos, que terminó con él inmediatamente después de descubrir la verdad, pero que creía que yo merecía saber lo que estaba pasando. Incluso en mi dolor, tuve que admitir que tuvo el valor de hacer algo que muchas no hacen. Pudo haber guardado silencio, pudo haber seguido su vida y dejar que yo siguiera en la ignorancia, pero no lo hizo. Después de colgar con ella, me quedé en el piso de la cocina no sé cuánto tiempo. Los niños llegaron a la cocina preguntando por su desayuno y les preparé algo rápido, con las manos temblorosas y las lágrimas cayendo sin control. Les dije que mamá no se sentía bien, que fueran a ver la tele mientras yo me recuperaba. Obedecieron sin hacer preguntas, acostumbrados ya a verme triste desde que su papá se fue. Esperé a que se fueran a la escuela para desmoronarme por completo. Me metí a la regadera y lloré todo lo que no había llorado en años. Lloré por mi matrimonio que se había roto, por mis hijos que tenían un padre que los había traicionado, por mí misma que había sido tan tonta de creer que todo estaría bien. El agua caliente se mezcló con mis lágrimas y me quedé ahí hasta que se acabó el agua caliente y empezó a salir fría. Cuando salí, miré mi reflejo en el espejo. Estaba irreconocible. Tenía los ojos hinchados, la cara roja, el pelo mojado pegado a la cara. Me vi como lo que era, una mujer rota, traicionada, perdida. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que había sobrevivido a un año de soledad, que había sacado adelante a sus hijos sola, que había trabajado y luchado y seguido adelante a pesar de todo. Tomé mi teléfono con las manos todavía temblorosas y busqué el número de Rodrigo. Me contestó al tercer tono. Su voz sonaba normal, como si nada estuviera pasando, como si no acabara de destruir nuestra familia. Le pregunté si era verdad lo que Jennifer me había contado. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente admitió todo. Dijo que sí, que era verdad,
que había conocido a alguien, que lo sentía mucho, que no había sido su intención, que simplemente pasó, que la soledad lo había vencido, que extrañaba la compañía, que no sabía cómo explicarlo. Sus palabras salían atropelladas, buscando excusas, tratando de justificar lo injustificable. Le pregunté si la quería. Hubo otro silencio. Luego dijo que no sabía, que estaba confundido, que necesitaba tiempo para pensar. Le dije que 13 años de matrimonio, 2 hijos, una familia, y ahora necesitaba tiempo para pensar. Empezó a balbucear más excusas, pero ya no lo escuché. Colgué, apagué el teléfono. Me senté en mi cama y traté de procesar que mi matrimonio había terminado. Durante los siguientes días, viví en piloto automático. Hacía todo mecánicamente. Levantaba a los niños, los preparaba para la escuela, iba a trabajar, regresaba por ellos, cocinaba, limpiaba, los acostaba, todo sin sentir realmente nada. Era como si mi cuerpo funcionara, pero mi mente y mi corazón estuvieran apagados, protegiéndome del dolor que era demasiado grande para procesarlo de golpe. Rodrigo intentó llamarme varias veces en esos días. Yo no contestaba. Me mandaba mensajes largos, explicando, pidiendo perdón, diciendo que quería hablar. Los leía y los borraba. No tenía nada que decirle. No había palabras que pudieran arreglar lo que había roto. Mi mamá se dio cuenta de que algo malo había pasado. Llegó una tarde sin avisar, con una olla de caldo de pollo y esa mirada de madre que lo sabe todo sin necesidad de preguntar. Los niños estaban en la escuela todavía, y nos sentamos en la mesa de la cocina. Ahí, tomando el caldo que ella había preparado con tanto amor, le conté todo, cada detalle doloroso de la llamada de Jennifer, de la confesión de Rodrigo, de cómo mi mundo se había derrumbado en una mañana cualquiera. Mi mamá lloró conmigo, me abrazó fuerte, como cuando era niña y me había caído y me había raspado las rodillas. Me dijo que todo iba a estar bien, que yo era fuerte, que saldríamos adelante, pero ambas sabíamos que no sería fácil, que el camino que me esperaba era largo y difícil. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté a pensar en mi situación con claridad. Tenía que tomar decisiones importantes. ¿Qué iba a hacer? ¿Le daría otra oportunidad a Rodrigo? ¿Seguiría con el matrimonio por el bien de los niños? ¿Me divorciaría? Cada opción tenía sus consecuencias y todas me aterraban. La realidad económica era algo que no podía ignorar. El dinero que Rodrigo mandaba era lo que nos permitía vivir con cierta holgura. Mi trabajo limpiando casas me daba para algunos gastos, pero no era suficiente para mantener a 2 niños sola. Si terminaba con él, ¿seguiría mandando dinero? ¿Tendría que pelear por pensión alimenticia? ¿Cómo le haría? Pero tampoco podía quedarme en un matrimonio roto solo por dinero. Mis hijos merecían ver un ejemplo de dignidad y amor propio. Yo merecía algo mejor que un hombre que me había traicionado de la forma más cruel. Merecía a alguien que me valorara, que me respetara, que escogiera estar conmigo todos los días. Finalmente, después de varios días de silencio, decidí contestarle a Rodrigo. Le mandé un mensaje diciéndole que necesitábamos hablar, pero solo por los niños, que nuestra relación como pareja había terminado, pero que él seguía siendo el padre de Santiago y Sofía y teníamos que encontrar una forma de manejar la situación. Hablamos esa noche por teléfono. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Le dije que lo que había hecho no tenía perdón, que había destruido nuestra familia, que no había vuelta atrás. Él intentó defenderse, decir que había sido un error, que me seguía queriendo, que podíamos intentar arreglarlo. Le dije que no, que había cruzado una línea que no podía descruzarse. Le expliqué que por ahora no le diría nada a los niños sobre Jennifer, no porque lo estuviera protegiendo a él, sino porque quería protegerlos a ellos. Ya era suficientemente difícil que su papá estuviera lejos sin tener que cargar además con saber que nos había traicionado. Ya habría tiempo para esas conversaciones cuando fueran más grandes y pudieran entender mejor. Le dije que esperaba que siguiera mandando dinero para los niños, que ellos no tenían la culpa de sus decisiones y merecían tener sus necesidades cubiertas.
Él prometió que sí, que jamás les faltaría nada, que podía odiarle a él, pero que no usara a los niños como arma. Le aclaré que no tenía intención de hacerlo, que mis hijos siempre tendrían mi apoyo para mantener una relación con su padre si ellos así lo querían, pero que nuestra relación como pareja estaba terminada. Colgamos y me quedé mirando el teléfono por largo rato. Una parte de mí sentía alivio por haber tomado una decisión. Otra parte estaba aterrada de lo que vendría después. Pero sobre todo, sentía un dolor profundo por lo que habíamos perdido, por lo que pudimos ser y ya nunca seríamos. Los días que siguieron fueron extraños. Los niños notaban que algo andaba diferente. Preguntaban por qué papá no llamaba como antes. Les decía que estaba muy ocupado en el trabajo, pero que los quería mucho. Santiago me miraba con esos ojos sabios que tienen los niños que han tenido que madurar antes de tiempo, y yo sabía que él sentía que había algo más, pero no preguntaba. Sofía era más directa. Una noche, mientras la arropaba para dormir, me preguntó si papá ya no nos quería. Se me rompió el corazón en 1000 pedazos. La abracé fuerte y le dije que claro que sí nos quería, que a veces los adultos tienen problemas, pero que eso no cambiaba el amor que él sentía por ella y su hermano. Ella se acurrucó contra mí y se quedó dormida aferrada a mi brazo. Decidí buscar más trabajo. Necesitaba poder mantener a mis hijos si las cosas se ponían difíciles. Encontré otro empleo limpiando oficinas por las tardes. Mi mamá se quedaba con los niños mientras yo salía. Era agotador trabajar desde temprano hasta la noche, pero me mantenía ocupada y eso era bueno. No me daba tiempo de pensar, de sentir, de derrumbarme. Rodrigo seguía mandando dinero cada mes, incluso un poco más que antes, supongo que tratando de compensar su culpa con dinero, pero las llamadas eran casi inexistentes. A veces llamaba para hablar con los niños, conversaciones breves e incómodas, donde ellos le contaban cosas de su día y él respondía con monosílabos. Ya no preguntaba por mí y yo tampoco preguntaba por él. Si mi historia te está tocando el corazón, si sientes que necesitas escuchar lo que viene después, te invito a que te suscribas al canal. A veces compartir nuestras historias y saber que hay otros que nos entienden es lo que nos da fuerzas para seguir adelante. No estás sola en esto. Pasaron 3 meses desde la llamada de Jennifer, 3 meses en los que aprendí a vivir una nueva normalidad. Una normalidad sin esposo, siendo madre y padre a la vez, cargando con toda la responsabilidad sobre mis hombros. Hubo días buenos y días terribles. Días en que me sentía fuerte y capaz de todo, y días en que apenas podía levantarme de la cama. Una tarde, mientras limpiaba una de las oficinas, recibí una llamada de un número que no conocía. Dudé en contestar, pero algo me hizo apretar el botón verde. Era una mujer. Hablaba español con acento, pero se le entendía perfectamente. Me dijo que era abogada y que Rodrigo la había contratado para iniciar los trámites de divorcio. Me quedé paralizada con el trapeador en la mano, escuchando cómo esta mujer me explicaba con voz profesional y fría que mi esposo quería terminar legalmente nuestro matrimonio, que él se haría responsable de una pensión alimenticia para los niños, que firmaría todos los papeles necesarios, que quería hacer esto de la forma más amigable posible. Amigable. Como si hubiera algo amigable en destruir una familia. Le dije que sí, que estaba de acuerdo con el divorcio, que me mandara los papeles y yo los firmaría. Ella pareció sorprendida de que no pusiera resistencia, de que no pidiera más dinero, de que no armara un drama. Pero es que ya no me quedaba energía para pelear. Solo quería terminar con esto y seguir adelante con mi vida. Esa noche, después de acostar a los niños, saqué las fotos de nuestra boda que guardaba en una caja debajo de la cama. Me puse a verlas una por una, recordando ese día en que prometimos amarnos por siempre. Éramos tan jóvenes, tan inocentes, tan llenos de esperanza. Nunca imaginamos que terminaríamos así. Lloré viendo esas fotos. Lloré por la chica que era yo en ese entonces, que creía en el amor eterno y en los finales felices. Lloré por el hombre que era Rodrigo, que había sido bueno y trabajador y dedicado antes de que la distancia lo cambiara.
Lloré por mis hijos, que crecerían en un hogar roto. Lloré por todo lo que perdimos y por todo lo que nunca sería, pero después de llorar hice algo que nunca pensé que haría. Tomé todas esas fotos, todos esos recuerdos y los guardé en una bolsa. No los tiré porque tal vez algún día mis hijos querrían verlos, tener prueba de que alguna vez sus papás se quisieron de verdad. Pero los guardé lejos, en el fondo del closet, donde yo no tuviera que verlos cada vez que buscara algo. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después. Los leí con cuidado, con mi mamá sentada a mi lado ayudándome a entender toda la terminología legal. Rodrigo se comprometía a mandar una cantidad mensual para manutención de los niños hasta que cumplieran 18 años. La cantidad era razonable, más de lo que yo esperaba honestamente. También ponía que el departamento donde vivíamos quedaría a mi nombre, así como todos los muebles y pertenencias que teníamos ahí. Firmé los papeles sin temblarme el pulso. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ya había procesado el dolor, la rabia, la decepción. Ahora solo quería cerrar ese capítulo y empezar uno nuevo. Mandé los documentos firmados de vuelta con la abogada y esperé a que todo se hiciera oficial. Durante ese tiempo, empecé a ir a terapia. Una de las señoras para quien trabajaba me recomendó una psicóloga que cobraba en una escala móvil, ajustada a lo que cada persona podía pagar. Al principio era escéptica. Nunca había ido al psicólogo y no sabía si realmente me podría ayudar. Pero decidí intentarlo. La primera sesión lloré casi todo el tiempo. La psicóloga, una mujer de unos 50 años con una mirada amable y cálida, solo me escuchaba y me pasaba pañuelos. No me juzgó, no me dio consejos baratos, solo me dejó hablar y sacar todo lo que llevaba guardado. Fue liberador de una forma que no esperaba. Con el paso de las semanas y las sesiones, empecé a entender muchas cosas. Entendí que lo que Rodrigo había hecho no era mi culpa, que yo no había hecho nada mal, que no había sido insuficiente, que sus decisiones eran responsabilidad suya y solo suya. Entendí que podía estar triste y enojada y decepcionada, pero que no podía dejar que esos sentimientos me definieran. También empecé a trabajar en mi autoestima. Me di cuenta de que durante años había puesto las necesidades de todos por encima de las mías, que me había olvidado de mí misma, de mis sueños, de lo que yo quería. Había sido esposa, madre, trabajadora, pero en algún punto había dejado de ser yo misma. La psicóloga me puso ejercicios. Cosas simples como escribir 3 cosas por las que estaba agradecida cada día o hacer algo solo para mí una vez a la semana. Al principio me parecían tonterías, pero poco a poco empecé a notar cambios. Empecé a sentirme más fuerte, más segura de mí misma, más en paz. Los niños también notaron el cambio. Santiago me dijo un día que me veía más feliz, que ya no lloraba tanto. Sofía empezó a ser menos pegajosa, más independiente. Era como si ellos sintieran que yo estaba mejor y eso les daba permiso de estar mejor también. El divorcio se hizo oficial 6 meses después de que firmé los papeles. Recibí un documento legal que declaraba que mi matrimonio con Rodrigo había terminado. Lo leí varias veces, dejando que la realidad se asentara. Ya no era esposa de nadie. Era una mujer soltera con 2 hijos. Y por primera vez en mucho tiempo eso no me aterraba. Decidí hacer un ritual de cierre. Mi mamá se quedó con los niños un sábado por la tarde y yo subí al cerro cerca de donde vivíamos. Llevé conmigo una carta que había escrito, donde le decía adiós a esa etapa de mi vida. No era una carta para Rodrigo, sino para mí misma, para la mujer que había sido, para el matrimonio que había terminado, para los sueños que no se cumplieron. Llegué hasta arriba, donde había una vista hermosa de toda la ciudad. Me senté en una roca y leí la carta en voz alta, dejando que el viento se llevara mis palabras. Después la rompí en pedacitos pequeños y los dejé volar. Fue simbólico, cursi tal vez, pero necesario. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Bajé del cerro sintiéndome diferente.
más ligera, lista para empezar de nuevo. La vida siguió su curso. Continué trabajando en las casas y en las oficinas. El dinero que mandaba Rodrigo llegaba puntual cada mes, depositado en la cuenta que habíamos abierto específicamente para eso. Las llamadas con los niños eran esporádicas, pero ellos parecían haberlo aceptado. Ya no preguntaban cuándo iba a volver papá, ya no lloraban por su ausencia. Se habían adaptado a esta nueva realidad como los niños hacen. Yo también me adapté. Aprendí a arreglar cosas de la casa yo sola, cosas que antes Rodrigo hacía. Aprendí a cambiar un foco, a destapar el fregadero, a poner sellos en las ventanas cuando hacía frío. Me enorgullecía cada vez que resolvía algo por mi cuenta, cada vez que no necesitaba a nadie para salir adelante. Empecé a tener amigas. Suena tonto, pero durante mi matrimonio había descuidado mis amistades. Estaba tan enfocada en ser buena esposa y buena madre que había dejado de lado las relaciones con otras mujeres. Ahora, en mi trabajo, conocí a otras mujeres que también limpiaban casas, que también eran madres solteras o que simplemente entendían lo que era batallar todos los días. Nos juntábamos a veces los domingos en el parque mientras los niños jugaban, nos contábamos nuestras vidas, nos reíamos, nos apoyábamos. Ellas me entendían de una forma que pocas personas podían. No había juicio, no había lástima, solo comprensión y solidaridad. Una de ellas, Lupita, se convirtió en mi mejor amiga. Era un poco mayor que yo, tenía 3 hijos de diferentes papás y una actitud ante la vida que yo admiraba. Era fuerte, independiente, no se dejaba de nadie. Me enseñó a poner límites, a no dejar que nadie me faltara al respeto, a valorarme. Con Lupita empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Nos íbamos al cine cuando conseguíamos boletos baratos. Salíamos a caminar por el centro los sábados, solo a ver aparadores y tomar un café. Cosas simples pero que me hacían sentir viva, que me recordaban que todavía era una persona aparte de ser mamá. Un día Lupita me dijo que me veía diferente, que cuando me conoció hace unos meses yo tenía una tristeza en los ojos que parecía no tener fondo, pero que ahora me veía más ligera, más yo misma. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que sí, que había cambiado, que el dolor que pensé que me iba a matar no me había matado, me había transformado. Santiago cumplió 8 años. Hicimos una fiesta pequeña en la casa, con sus amigos de la escuela y algunos primos. Yo hice el pastel, decoré con globos, organicé juegos, lo vi soplar las velitas y pedir un deseo, y mi corazón se llenó de amor y orgullo. Este niño que estaba creciendo tan rápido, que era tan fuerte y valiente a pesar de todo lo que había pasado. Rodrigo llamó ese día para felicitarlo. La conversación duró apenas 5 minutos. Santiago le agradeció por el regalo que había mandado, una bicicleta nueva que yo había comprado con el dinero que él depositó específicamente para eso. Le contó brevemente de su fiesta, y luego le pasó el teléfono a Sofía. No me lo pasó a mí, ya no había necesidad. Sofía también estaba creciendo, tenía casi 5 años ya y su personalidad se estaba definiendo más. Era creativa, le encantaba dibujar y cantar. Pasaba horas haciendo dibujos que pegaba por toda la casa, de nuestra familia, de sus amigos, de flores y animales, y todo lo que se le ocurría. Cada dibujo era un tesoro para mí. Una tarde, mientras preparaba la cena, Sofía se acercó con un dibujo nuevo. Era de 3 personas, ella, Santiago y yo, tomados de la mano bajo un sol grande y amarillo. Le pregunté por qué no había dibujado a papá. Me miró con esos ojos grandes y me dijo, porque nosotros somos una familia, mami. Papá vive muy lejos. Su respuesta me rompió el corazón, pero también me llenó de una extraña paz. Los niños habían aceptado esta nueva realidad mejor que yo. Pegué su dibujo en el refrigerador, en el lugar de honor donde ponía todas sus obras maestras. Y cada vez que lo veía, me recordaba que sí, que nosotros 3 éramos una familia, completa, válida, suficiente. El primer año después de que todo explotara fue el más difícil.
pero también fue el año en que más crecí como persona. Aprendí que era más fuerte de lo que creía, que podía sobrevivir cosas que pensé que me destruirían, que el amor propio no era egoísmo, sino necesidad, que estaba bien poner límites, decir no, priorizar mi bienestar y el de mis hijos. También aprendí que el perdón no era algo que hacía por Rodrigo, sino por mí. Perdonar no significaba olvidar o justificar lo que hizo. Significaba soltar el resentimiento que me estaba envenenando, dejar de cargar con ese peso en mi corazón. No fue fácil, y no sucedió de un día para otro. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario. Hubo una noche, ya casi al año de todo esto, en que finalmente sentí que había perdonado. No es que ya no me doliera lo que pasó, siempre dolería de alguna forma, pero el dolor ya no me controlaba, ya no me despertaba pensando en la traición, ya no analizaba cada detalle tratando de entender qué había hecho mal. Simplemente dejé ir. Esa noche dormí mejor que en meses. Desperté sintiéndome renovada, lista para lo que viniera. Mis hijos seguían siendo mi prioridad, pero ahora también yo era mi prioridad. Había aprendido que, para ser buena madre, primero tenía que estar bien yo. Empecé a hacer planes para el futuro. Pequeños planes primero. Quería tomar un curso de repostería porque siempre me había gustado hornear. Quería aprender a manejar, algo que nunca había hecho porque Rodrigo siempre me llevaba a todos lados. Quería ahorrar para tal vez algún día poner mi propio negocio, algo pequeño desde casa que me permitiera tener más tiempo con mis hijos, pero también generar más ingresos. Lupita me animaba en todos mis planes. Me decía que yo era capaz de lo que me propusiera, que había demostrado ser una guerrera y que no había nada que pudiera detenerme. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma que todavía estaba sanando. Rodrigo seguía en Estados Unidos. Por lo que supe a través de los niños, ya no estaba con Jennifer. Había terminado con ella poco después de que nosotros nos divorciamos. Parte de mí sintió una satisfacción mezquina al saber eso, que su aventura por que había destruido nuestra familia, no había sido el gran amor que él pensó. Pero en realidad, ya me daba igual lo que hiciera con su vida. Ya no era mi problema. El contacto entre nosotros era mínimo. Solo mensajes esporádicos sobre cosas de los niños. Que si Santiago necesitaba uniformes nuevos, que si Sofía iba a entrar al kinder y había que pagar la inscripción. Él mandaba el dinero para lo que se necesitara, siempre cumplía con eso. Pero la relación personal ya no existía. Éramos dos extraños que compartían hijos, nada más. Los niños parecían estar bien con esta situación. Santiago a veces preguntaba si papá iba a volver algún día. Yo le decía la verdad de forma que pudiera entender, que papá vivía allá ahora, que nos seguía queriendo, pero que mamá y papá ya no eran esposos, que eso no cambiaba el amor que ambos le teníamos a él y a su hermana. Él asentía, procesaba la información a su manera y seguía jugando. Sofía era más chiquita y para ella esta era ya su normalidad. No recordaba muy bien cómo era antes, cuando papá vivía con nosotros. Para ella, su vida era mamá, su hermano, la abuela, las tías. Papá era una voz en el teléfono de vez en cuando, un nombre que se mencionaba, pero no una presencia real en su día a día. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto, si debía haber perdonado a Rodrigo, darle otra oportunidad, intentar salvar el matrimonio por el bien de los niños. Pero en mi corazón sabía que no. Los niños merecían ver un ejemplo de dignidad. Merecían crecer sabiendo que está bien alejarse de situaciones que te hacen daño, que el amor propio es importante, que no tienes que aguantar traiciones o faltas de respeto solo porque alguien es familia. Además, yo ya no era la misma mujer que se casó con Rodrigo hacía tantos años. Esa chica ingenua que creía que el amor lo podía todo ya no existía. Ahora era una mujer que sabía que el amor tiene que venir acompañado de respeto, de compromiso, de fidelidad, que las promesas tienen que cumplirse, que las acciones hablan más fuerte que las palabras. El segundo año después de la separación fue diferente.
Ya no pasaba cada día luchando contra el dolor. Ya había procesado, sanado en gran medida, aceptado. Ahora era tiempo de realmente reconstruir mi vida. Me inscribí en el curso de repostería que tanto quería. Era los sábados por la mañana en un centro comunitario cerca de mi casa. Mi mamá se quedaba con los niños y yo pasaba 3 horas aprendiendo a hacer pasteles, galletas, pan. Me encantaba. Me hacía sentir creativa, productiva, capaz. Empecé a hacer pasteles para vender entre mis conocidos. Nada grande, solo pedidos pequeños para cumpleaños o eventos. Pero me daba una satisfacción inmensa ver cómo algo que yo había creado con mis propias manos hacía feliz a alguien. Y el dinero extra, aunque no era mucho, ayudaba. También empecé a aprender a manejar. Un vecino me daba clases en su carro viejo los domingos por la tarde. Al principio era terrible, me ponía nerviosísima, confundía los pedales, frenaba demasiado brusco, pero poco a poco fui agarrando confianza. El día que logré dar la vuelta completa a la cuadra sin ayuda, me sentí imparable. Los niños estaban orgullosos de mí. Santiago presumía con sus amigos que su mamá estaba aprendiendo a manejar y que hacía los pasteles más ricos del mundo. Sofía me pedía que le enseñara a hacer galletas, y pasábamos tardes enteras en la cocina, enharinadas hasta las orejas, riendo y haciendo un desastre. Esos eran los momentos en que me daba cuenta de que sí, que habíamos salido adelante, que no habíamos solo sobrevivido, sino que estábamos viviendo, que éramos felices a nuestra manera. No todo era perfecto, claro. Había días difíciles todavía, días en que me sentía cansada de cargar con todo sola, días en que veía a otras familias completas y sentía una punzada de tristeza por lo que nosotros habíamos perdido, días en que el dinero no alcanzaba y me estresaba tratando de estirar cada peso, pero esos días malos ya no me definían, ya no me hundían como antes. Había aprendido que era normal tener días malos, que no significaba que estaba retrocediendo o que no había progresado, simplemente era parte de la vida. Y al día siguiente me levantaba y seguía adelante. Mi relación con mi mamá se fortaleció durante este tiempo. Ella había sido mi roca, mi apoyo incondicional. Nunca me juzgó, nunca me dijo "te lo dije", aunque probablemente había tenido sus dudas sobre Rodrigo desde el principio. Solo estuvo ahí, ayudándome con los niños, escuchándome cuando necesitaba hablar, dándome espacio cuando necesitaba estar sola. Una noche, mientras tomábamos café en mi cocina, después de que los niños se durmieron, mi mamá me dijo que estaba orgullosa de mí, que había visto cómo me había levantado de una de las peores situaciones que una mujer puede vivir, que había criado a mis hijos prácticamente sola, que había encontrado la forma de salir adelante económicamente, que me había convertido en una mujer fuerte e independiente. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de sanación, de reconocimiento. Por tanto tiempo me había sentido como un fracaso, como si mi matrimonio fallido fuera evidencia de que yo no era suficiente. Pero mi mamá me ayudó a ver que no, que el fracaso no era mío, que yo había hecho todo lo que pude y que lo que pasó estaba fuera de mi control. Para mi cumpleaños ese año, mis amigas me organizaron una sorpresa. Se juntaron, contrataron a una vecina para que cuidara a todos nuestros hijos y me llevaron a bailar. Hacía años que no salía así, solo a divertirme sin preocupaciones. Al principio me sentía rara, fuera de lugar, pero después de un rato me dejé llevar por la música y la risa y la libertad. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. Nos tomamos fotos, nos reímos de todo y de nada. En un momento, mientras estaba en la pista de baile rodeada de estas mujeres maravillosas que se habían convertido en mi tribu, me di cuenta de algo importante. Era feliz. No de esa felicidad ingenua que había tenido cuando era joven, sino de una felicidad más madura, más real. Una felicidad que venía de haberme encontrado a mí misma. Esa noche, cuando llegué a casa y pagué a la vecina que había cuidado a los niños, me quedé un momento en la puerta viendo mi departamento.
Ya no lo veía como el lugar donde había llorado tantas noches. Lo veía como mi hogar, el hogar que había construido para mis hijos y para mí, un lugar lleno de amor, de risas, de vida. Me acosté esa noche con una sonrisa en la cara, sintiendo gratitud por todo lo que tenía, por mis hijos que dormían tranquilos en su cuarto, por mi mamá que siempre estaba ahí, por mis amigas que me habían dado una noche tan especial, por mí misma, por haberme dado la oportunidad de sanar y crecer. Si has llegado hasta aquí en mi historia, si te has tomado el tiempo de escuchar todo lo que he pasado, te agradezco de corazón y te invito a que te suscribas, porque el camino no termina aquí. La vida sigue, con sus altas y bajas, y me gustaría que siguieras acompañándome en este viaje. Santiago empezó tercer año. Era increíble ver lo grande que estaba. Ya no era ese bebé que sostenía en mis brazos hace lo que parecían 2 segundos. Ahora era un niño responsable, estudioso, con amigos y actividades. Había entrado al equipo de fútbol de la escuela y yo iba a todos sus partidos, gritando desde las gradas, siendo su porra número 1. Sofía entró al kinder. El primer día, cuando la dejé en su salón, pensé que iba a llorar. Pero no, ella entró confiada. Me dio un beso y se fue corriendo a jugar con los juguetes. Yo fui la que lloré en el coche, dándome cuenta de que mis bebés ya no eran tan bebés. El tiempo pasaba volando. Antes los días se me hacían eternos, especialmente al principio, cuando el dolor era tan fresco. Pero ahora sentía que no me alcanzaba el tiempo para todo lo que quería hacer. Trabajar, cuidar a los niños, hacer mis pasteles, estudiar, ver a mis amigas. La vida estaba llena y eso era bueno. Un día recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo. No había hablado directamente con él en meses. Me preguntó cómo estábamos, cómo estaban los niños. Le contesté cortés pero distante. Entonces me dijo que quería platicar conmigo de algo importante. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Qué querría ahora? ¿Más cambios? ¿Menos dinero? ¿Otra sorpresa desagradable? Le dije que hablara. Me contó que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado, que se arrepentía de cómo habían salido las cosas, de las decisiones que había tomado, del daño que nos había causado, que había estado yendo a terapia allá en Estados Unidos, tratando de entender por qué había hecho lo que hizo, que extrañaba a los niños terriblemente y que quería ser más presente en sus vidas. Lo escuché sin interrumpir. Parte de mí quería colgarle, decirle que era demasiado tarde para arrepentimientos. Pero otra parte, la parte que había estado trabajando en sanar y en perdonar, sabía que debía escucharlo, no por él, sino por mis hijos que merecían tener a su papá en sus vidas si él realmente estaba dispuesto a estar presente. Me dijo que quería empezar a videollamar a los niños más seguido si yo estaba de acuerdo, que quería estar al tanto de su día a día, de sus actividades escolares, de sus vidas. También me dijo algo que me sorprendió, que estaba considerando regresar a México. No de inmediato, pero tal vez en 1 año o 2, cuando juntara un poco más de dinero. Le dije que sí, que podía llamar a los niños cuando quisiera, que ellos se merecían tener contacto con su padre, pero también le dejé muy claro que si empezaba esto, tenía que ser consistente, que no podía entrar y salir de sus vidas como le diera la gana, que o estaba presente de verdad o era mejor que no estuviera. Rodrigo prometió que sería diferente esta vez, que había cambiado, que había aprendido. Yo no sabía si creerle, pero decidí darle el beneficio de la duda, no por él, sino por Santiago y Sofía. Y cumplió. Empezó a llamar 2 veces por semana. Las llamadas duraban media hora o más. Les preguntaba sobre sus tareas, sus amigos, sus juegos favoritos. Los niños empezaron a emocionarse cuando era día de hablar con papá. Santiago le contaba de sus partidos de fútbol con lujo de detalle. Sofía le mostraba sus dibujos a la cámara, orgullosa de cada uno. Yo me mantenía al margen. Les pasaba el teléfono y me iba a otro cuarto, dándoles privacidad. Ya no me dolía escucharlos hablar con él como antes. Había hecho las paces con la situación. Él ya no era mi esposo,
pero seguía siendo el papá de mis hijos y si quería tener una relación con ellos, eso era bueno. Una noche, después de una de estas llamadas, Santiago se me acercó mientras yo preparaba la cena. Me dijo que papá le había preguntado cómo estaba yo, que si era feliz, que si necesitaba algo. Le pregunté a Santiago qué le había contestado. Me dijo que le había dicho que yo estaba bien, que trabajaba mucho, que hacía pasteles ricos, que nos reíamos mucho. Me conmovió que mi hijo hubiera pintado esa imagen de mí, y lo mejor es que era verdad. Estaba bien, no perfecta, no sin problemas, pero bien. Había reconstruido mi vida desde las cenizas de mi matrimonio fallido y había creado algo hermoso. Los meses siguieron pasando. Mi negocio de pasteles empezó a crecer. Ya no era solo pedidos esporádicos de conocidos, ahora tenía clientes regulares. Tuve que comprar un horno más grande. Mi cocina se convirtió en una pequeña pastelería. A veces trabajaba hasta tarde en la noche, decorando pasteles para entregas del día siguiente, pero me encantaba. También saqué mi licencia de manejo. El día que fui a hacer mi examen estaba nerviosísima, pero lo pasé en el primer intento. Cuando me dieron mi licencia, con mi foto toda seria y formal, quería llorar de felicidad. Era un logro más, otra prueba de que podía hacer lo que me propusiera. No tenía carro propio todavía, pero el vecino que me había dado clases me prestaba el suyo de vez en cuando para hacer mandados o llevar pedidos de pasteles. Cada vez que me sentaba al volante sentía una libertad que no había experimentado antes. Ya no dependía de nadie para moverme. Podía ir a donde quisiera cuando quisiera. Lupita me dijo que debería salir con alguien, que ya había pasado suficiente tiempo, que merecía tener compañía, que no todos los hombres eran como Rodrigo. Yo me reía de sus intentos de hacerme citas a ciegas. Le decía que no estaba lista, que no tenía tiempo, que estaba bien sola. Y era verdad. Estaba bien sola. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que definirme en relación a un hombre. No era la novia de alguien, no era la esposa de alguien. Era simplemente yo, Ana, una mujer de 32 años, madre de 2 hijos maravillosos, dueña de su propio negocio de repostería, con amigas increíbles y una familia que la apoyaba. Claro que a veces me sentía sola. Había noches en que extrañaba tener a alguien con quien compartir mi día, alguien que me abrazara, que me dijera que todo estaría bien. Pero también había aprendido que era mejor estar sola que mal acompañada, que el amor propio era más importante que cualquier relación. Además, no estaba realmente sola. Tenía a mis hijos, a mi mamá, a mis amigas. Tenía una vida llena y rica. Si algún día llegaba alguien que complementara esa vida, que la hiciera mejor sin quitarme mi independencia, entonces tal vez. Pero no estaba activamente buscando y definitivamente no estaba desesperada. Para las fiestas de fin de año de ese segundo año, decidí hacer algo diferente. Organicé una posada en mi casa. Invité a mis amigas y sus hijos, a mi familia, a algunos vecinos. Compré ponche, hice tamales, pusimos música. Mi departamento se llenó de gente, de risas, de vida. Los niños rompieron la piñata en el patio del edificio. Había dulces por todos lados y gritos de emoción. Santiago y Sofía corrían con sus amigos, felices y despreocupados. Viéndolos así, me di cuenta de que estaban bien, que a pesar de todo lo que habían vivido, eran niños felices y sanos. Y eso era todo lo que importaba. Rodrigo llamó esa noche para desearles felices fiestas. Los niños hablaron con él brevemente, contándole de la posada, de la piñata, de los tamales que yo había hecho. Después me pasaron el teléfono. Rodrigo me felicitó las fiestas también. Hubo un silencio incómodo. Luego me preguntó si yo era feliz. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso directamente en mucho tiempo. Pensé en mi respuesta. ¿Era feliz? Sí. No de la forma que había imaginado cuando era joven, no con el final de cuento de hadas que había soñado. Pero era una felicidad real, ganada a pulso, construida sobre bases sólidas de autoconocimiento y amor propio. Le dije que sí, que era feliz.
que tenía una buena vida, que los niños estaban bien, que yo estaba bien. Él se quedó callado un momento. Luego me dijo que se alegraba por mí, que yo merecía ser feliz, que sentía no haber sido el hombre que necesitaba que fuera. Le agradecí por decirlo y colgamos. Esa noche, después de que todos se fueron y recogí el desastre de la fiesta, me senté en el sillón con una taza de café. Los niños dormían en su cuarto, agotados pero contentos. En la casa todavía olía a ponche y tamales. En mi teléfono tenía fotos de la noche, caras sonrientes, momentos felices. Me di cuenta de que había creado esto, esta vida, esta felicidad, esta paz. Yo sola, con mis propias manos y mi propio esfuerzo. Y nadie me lo podía quitar. Era mío. El tercer año después de la separación trajo cambios inesperados. Rodrigo cumplió su promesa y regresó a México. No a vivir con nosotros, obviamente, pero sí a la misma ciudad. Rentó un departamento pequeño, no muy lejos de donde vivíamos. Me avisó con un mes de anticipación, preguntándome si estaba bien, si no me iba a incomodar. Le dije que no, que estaba bien. Los niños merecían tener a su papá cerca. Y para ser honesta, también sería bueno tener apoyo físico y no solo económico. Si él podía llevarlos al doctor cuando yo tenía que trabajar, o recogerlos de la escuela de vez en cuando, eso me ayudaría mucho. Los niños se emocionaron muchísimo cuando les dije que papá iba a volver. Contaban los días en el calendario que pegué en el refrigerador. Hacían dibujos para decorar su nuevo departamento. Planeaban todas las cosas que harían juntos cuando él llegara. Yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba por ellos, pero por otro lado, tenía miedo. Miedo de que Rodrigo decepcionara a los niños otra vez. Miedo de que su presencia removiera emociones que yo creía ya haber procesado. Miedo de cómo afectaría nuestra dinámica que funcionaba tan bien. El día que Rodrigo llegó, los niños insistieron en ir a recibirlo al aeropuerto. Yo accedí, pero no fui con ellos. Mi mamá los llevó. No quería ese reencuentro. No necesitaba verlo después de casi 3 años de solo hablar por teléfono esporádicamente. Los niños regresaron esa noche hablando sin parar de papá, de cómo se veía, de los regalos que les trajo, de cómo había llorado al verlos. Yo los escuchaba, fingiendo estar ocupada preparando la cena, tratando de no sentir nada. Rodrigo empezó a ver a los niños los fines de semana. Los recogía el sábado por la mañana y me los regresaba el domingo por la tarde. Al principio fue raro. Yo no sabía qué hacer con todo ese tiempo libre. Había pasado los últimos 3 años sin un momento para mí, y de repente tenía días enteros. Lupita me convenció de aprovechar ese tiempo, de hacer cosas para mí. Me inscribí a clases de baile, algo que siempre me había gustado pero nunca había tenido tiempo de hacer. Era salsa y bachata. Me encantaba. Me hacía sentir viva, sensual, poderosa. También usaba ese tiempo para mi negocio. Los fines de semana preparaba grandes tandas de pasteles y galletas que vendía durante la semana. El negocio seguía creciendo. Ya tenía lista de espera para algunos pedidos. Estaba considerando hacer esto de tiempo completo y dejar los trabajos de limpieza. Los encuentros con Rodrigo, cuando dejaba o recogía a los niños, eran breves y cordiales. Hola, ¿cómo estás? Aquí están los niños. Que tengas buen fin de semana. Nada más. No había necesidad de más. Pero un día, cuando vino a recoger a los niños, se quedó parado en la puerta después de que ellos bajaron a esperarlo en el coche. Me preguntó si podíamos platicar algún día. Le pregunté sobre qué. Me dijo que sobre nosotros, sobre todo lo que pasó, sobre su arrepentimiento. Le dije que no veía la necesidad, que ya habíamos hablado lo que teníamos que hablar, que él tenía su vida y yo la mía, que lo único que nos unía eran los niños. Me miró con tristeza y asintió. Me pidió perdón una vez más y se fue. Esa noche pensé mucho en su petición. ¿Había algo que hablar? ¿Serviría de algo? Había perdonado, sí, pero eso no significaba que quisiera revisar todo el dolor otra vez. Había construido una vida nueva, y no tenía interés en conectar con el pasado más de lo necesario.
Hablé de esto con mi psicóloga en mi siguiente sesión. Ella me preguntó qué era lo que realmente me daba miedo de hablar con Rodrigo. Le dije que tenía miedo de que removiera emociones viejas, de que tratara de convencerme de darle otra oportunidad, de que complicara lo que funcionaba bien. Ella me hizo ver que yo era más fuerte de lo que creía, que había hecho un trabajo enorme de sanación, que hablar con Rodrigo no me iba a hacer retroceder a menos que yo lo permitiera, que tal vez él necesitaba ese cierre y que yo podía dárselo sin que eso me afectara. Pensé en sus palabras durante varios días. Finalmente, la siguiente vez que Rodrigo vino a recoger a los niños, le dije que sí, que podíamos hablar. Acordamos vernos el siguiente martes por la mañana en una cafetería cerca de mi casa, cuando los niños estuvieran en la escuela. Los días previos estuve nerviosa. No sabía qué esperar de esa conversación. Ensayaba en mi mente lo que le diría, cómo reaccionaría a diferentes cosas que él pudiera decir. Me repetía a mí misma que yo estaba en control, que nada de lo que él dijera podía afectarme si yo no lo permitía. Llegué a la cafetería temprano, pedí un café y me senté en una mesa cerca de la ventana. Rodrigo llegó unos minutos después. Se veía diferente, más viejo, más cansado. Tenía algunas canas que antes no tenía, líneas de expresión más marcadas, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Ordenó su café y se sentó frente a mí. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, él empezó a hablar. Me agradeció por aceptar verlo. Me dijo que había muchas cosas que necesitaba decirme, cosas que había estado cargando durante años. Me contó que cuando se fue a Estados Unidos todo fue mucho más difícil de lo que esperaba. El trabajo era brutal, las condiciones de vida precarias, la soledad abrumadora, que trató de ser fuerte, de enfocarse en por qué estaba ahí, en juntarle dinero a su familia, pero que la realidad del día a día lo fue consumiendo. Me dijo que cuando conoció a Jennifer, ella representaba un escape de esa realidad, alguien con quien platicar, reír, olvidarse por un momento de lo duro que era todo, que nunca tuvo la intención de enamorarse, pero que poco a poco fue pasando, que se sentía culpable pero también confundido. Le dije que entendía que hubiera sido difícil, pero que eso no justificaba lo que hizo, que cuando nos casamos hicimos un compromiso, que en lugar de buscar consuelo con otra persona, debió haber hablado conmigo, haber regresado, haber encontrado otra solución, que había destruido nuestra familia por una decisión egoísta. Rodrigo empezó a llorar. Me dijo que lo sabía, que no pasaba un día sin que se arrepintiera de lo que hizo, que había perdido lo mejor que tenía en su vida, que entendía que yo siguiera adelante sin él, pero que no podía perdonarse a sí mismo. Verlo llorar me conmovió a pesar de todo, pero no me ablandó. Le dije que el perdón tenía que empezar por él mismo, que yo ya lo había perdonado no por él sino por mí, pero que eso no cambiaba las consecuencias de sus acciones, que no había marcha atrás. Le pregunté directamente si esperaba que volviéramos. Se quedó callado un momento y luego admitió que una parte de él sí lo esperaba, que había regresado con la esperanza de que, con el tiempo, tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Fui clara y directa. Le dije que eso no iba a pasar, que yo ya no era la misma mujer que él dejó hace 3 años, que había crecido, cambiado, me había encontrado a mí misma, que estaba feliz con mi vida y no tenía interés en regresar a algo que ya no existía. Le vi la decepción en la cara, pero también la aceptación. Me dijo que lo entendía, que solo esperaba que pudiéramos tener una buena relación como padres de Santiago y Sofía, que él estaría ahí para sus hijos, que nunca más los decepcionaría. Le dije que eso esperaba, que los niños lo necesitaban y que si él estaba dispuesto a ser un buen padre, yo lo apoyaría en eso. Pero también le dejé claro que, a la primera señal de que les iba a fallar, lo alejaría de ellos sin pensarlo 2 veces. Asintió, entendiendo que hablaba en serio. Terminamos nuestros cafés platicando de cosas más ligeras, de cómo estaban los niños, de sus avances en la escuela, de sus personalidades en desarrollo. Era una conversación civilizada, madura,
dos adultos hablando sobre sus hijos. Ya no éramos esposos, apenas éramos amigos, pero podíamos ser buenos copadres. Cuando nos despedimos afuera de la cafetería, Rodrigo intentó abrazarme. Di un paso atrás. Estrechamos manos en su lugar. Un gesto formal que marcaba claramente los límites de nuestra relación. Él entendió el mensaje. Caminé de regreso a casa sintiéndome ligera. Esa conversación había sido necesaria. Había puesto las cosas en claro, establecido límites, cerrado puertas que necesitaban cerrarse. Ya no quedaba nada pendiente entre nosotros. Si esta historia te ha tocado, si has sentido algo mientras la escuchas, te pido por favor que te suscribas. Compartir nuestras experiencias es lo que nos hace fuertes, lo que nos recuerda que no estamos solas en nuestras luchas. Los meses siguieron pasando y Rodrigo demostró ser consistente. Veía a los niños cada fin de semana sin falta. Los llevaba al parque, al cine, a comer. Iba a sus eventos escolares. Se presentó en cada uno de los partidos de fútbol de Santiago. Llevó a Sofía a su festival del Día de las Madres en el kinder. Los niños estaban floreciendo con esta nueva dinámica. Santiago se volvió más abierto, más confiado. Ya no cargaba con esa tristeza callada que había tenido cuando su papá estaba ausente. Sofía, que apenas recordaba cómo era tener a papá cerca, estaba feliz de poder hacer cosas con él. Para mí también fue liberador. Tener tiempo para mí misma los fines de semana me permitió crecer en otras áreas de mi vida. Mi negocio de repostería explotó. Finalmente pude dejar los trabajos de limpieza y dedicarme completamente a hacer pasteles. Renté un local pequeño, nada fancy, pero era mío. Tenía un horno industrial, mesas de trabajo, espacio para almacenar ingredientes. Ya no tenía que trabajar desde mi cocina. Contraté a una chica joven que me ayudaba con los pedidos. Estaba construyendo algo real, algo sustentable. El día de la inauguración del local, todos fueron. Mi mamá, mis hermanos, mis amigas, incluso algunos clientes regulares. Colgamos un listón en la puerta y tomé las tijeras con las manos temblorosas. Cuando corté ese listón, sentí que estaba cortando también con mi pasado de limitaciones y abriendo paso a un futuro de posibilidades. Los niños estaban orgullosísimos. Le contaban a todo el mundo que su mamá tenía su propio negocio. Santiago ayudaba a veces los fines de semana que no estaba con su papá, empacando pedidos o barriendo el local. Sofía insistía en que cada pastel debía llevar flores de azúcar porque ella las hacía muy bonitas. Una tarde, mientras decoraba un pastel de 3 pisos para una boda, recibí una llamada inesperada. Era de una revista local de comida. Habían escuchado sobre mi negocio y querían hacer un artículo sobre mí, sobre cómo había empezado, sobre mi historia, sobre mis pasteles. No podía creerlo. Yo, en una revista. La periodista vino al local a entrevistarme. Hablamos durante horas. Le conté sobre cómo empecé haciendo pasteles en mi cocina después de mi divorcio, sobre cómo había tomado clases, sobre cómo poco a poco fue creciendo hasta tener mi propio local. No le conté toda la historia de Rodrigo y la traición. Eso era privado, mío. Pero sí le conté sobre los retos de ser madre soltera y emprendedora, sobre cómo había tenido que aprender a hacer malabares con el tiempo, sobre las madrugadas decorando pasteles después de acostar a los niños. El artículo salió 2 meses después. Había una foto grande de mí en mi local, con mi mandil lleno de harina, sosteniendo uno de mis pasteles. El titular decía, "Del dolor al dulce éxito, la historia de Ana y su pastelería". Lloré cuando lo leí, no de tristeza, sino de orgullo por todo lo que había logrado. El artículo trajo más clientes, tanto que tuve que contratar a otra persona más. Ahora éramos 3 trabajando en el local. Yo seguía haciendo todos los diseños y las decoraciones especiales, pero tenía ayuda con la parte básica de hornear y preparar. Con el negocio creciendo, pude por fin hacer algo que había soñado: comprar un carro. No era nuevo, era usado pero en buen estado. Un carro pequeño, económico, perfecto para mí.
El día que lo compré y manejé de regreso a casa, me sentía imparable. Había comprado mi propio carro con mi propio dinero, que había ganado con mi propio esfuerzo. Los niños estaban encantados con el carro. Peleaban por sentarse adelante, aunque los dos eran todavía demasiado chicos para eso. Los fines de semana que no estaban con su papá, los llevaba a pasear. Íbamos al parque, a tomar helado, a visitar a la abuela. Solo nosotros tres, en nuestro carro, haciendo nuestras cosas. Una noche, después de un día particularmente largo en el local, llegué a casa agotada. Los niños ya estaban dormidos, mi mamá los había recogido de la escuela y se había quedado con ellos. Le agradecí, como siempre, y ella se fue a su casa. Me preparé un té y me senté en el sillón, en la oscuridad, solo con la luz de la cocina iluminando un poco. Miré alrededor de mi departamento, las mochilas de los niños tiradas junto a la puerta, los dibujos de Sofía pegados en el refrigerador, los tenis de fútbol de Santiago junto al sillón, mi laptop sobre la mesa donde había estado revisando pedidos. Era un desorden hermoso. Era mi vida, no perfecta, no como la había imaginado, pero mía, real, llena, significativa. Pensé en dónde estaba hace 4 años, en ese piso de la cocina, llorando después de la llamada de Jennifer, pensando que mi vida se había acabado. Si pudiera regresar en el tiempo y decirle a esa mujer rota que todo iba a estar bien, que en unos años estaría más fuerte, más feliz, más completa de lo que nunca imaginó, no me creería. Pero era verdad. Había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Había tomado la peor situación de mi vida y la mimera preveriado semeradoras había transformado en una oportunidad para crecer, para encontrarme, para construir algo mejor. No voy a mentir y decir que fue fácil. Hubo días en que quería rendirme, días en que el dolor era tan grande que no sabía cómo iba a respirar, días en que me sentía completamente sola y asustada, pero seguí adelante, por mis hijos, por mí misma, porque no tenía otra opción, y en ese proceso de seguir adelante, de poner un pie frente al otro incluso cuando no veía el camino, me encontré a mí misma. Descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. Aprendí que podía hacer cosas que nunca imaginé posibles. Me di cuenta de que no necesitaba a un hombre para completarme o para ser feliz. Eso no significa que ya no creo en el amor. Creo en él. Pero ahora entiendo que el amor más importante es el amor propio, que antes de poder amar a alguien más de forma sana, tienes que amarte a ti misma, valorarte, respetarte, saber que mereces ser tratada con dignidad y cariño. Si algún día llega alguien a mi vida que sume, que complemente sin quitar, que respete mi independencia y mi crecimiento, estaré abierta. Pero no lo necesito, estoy completa por mí misma, y eso es un regalo que me di a través de todo este proceso de sanación. Santiago ya tiene 10 años ahora, es un niño increíble, responsable, inteligente, cariñoso. A veces me mira con esa madurez en los ojos que no debería tener alguien tan joven, y sé que vio y vivió cosas que lo hicieron crecer más rápido de lo que hubiera querido. Pero también es feliz. Tiene amigos, le va bien en la escuela, juega fútbol con pasión. Sofía tiene casi 7. Es una niña brillante, creativa, llena de vida. Canta todo el tiempo, baila por la casa, pinta y dibuja cada momento que tiene libre. Quiere ser artista cuando sea grande. Yo le digo que puede ser lo que quiera, que el mundo es suyo. Ambos tienen una buena relación con su papá. Rodrigo cumplió su promesa de ser consistente. No ha fallado ni una semana en verlos. Los lleva de vacaciones en verano. Asiste a todos sus eventos importantes. Se ha ganado de nuevo su confianza y su amor. Nuestra relación como copadres funciona bien. Nos comunicamos sobre lo que necesitan los niños. Tomamos decisiones importantes juntos, pero nada más. No somos amigos. No compartimos nuestra vida personal. Solo mantenemos una relación cordial y respetuosa por el bien de nuestros hijos. Él ha intentado un par de veces preguntarme sobre mi vida, si estoy saliendo con alguien, cómo me va en el negocio,
pero yo mantengo límites claros. Le contesto de forma general y corta. No es su asunto. Esa parte de mi vida ya no le corresponde. El otro día, mientras decoraba un pastel para el cumpleaños de una quinceañera, me di cuenta de algo. Ya no pensaba en Rodrigo todos los días. Había épocas, al principio, en que él consumía cada uno de mis pensamientos, la rabia, el dolor, las preguntas sin respuesta, pero ahora podían pasar días, incluso semanas, sin que cruzara por mi mente, no porque lo odiara o quisiera olvidarlo completamente, simplemente porque ya no era relevante en mi vida diaria. Era parte de mi pasado, el padre de mis hijos, pero no parte de mi presente emocional. Y eso era señal de que realmente había sanado. Mi mamá me dice seguido que está orgullosa de mí, que he hecho un trabajo increíble criando a los niños y construyendo mi negocio, que soy un ejemplo de fortaleza y resiliencia. A veces no me lo creo, solo siento que hice lo que tenía que hacer, lo que cualquier madre haría, pero ella me recuerda que no todas sobreviven lo que yo sobreviví, que muchas se quedan atrapadas en el dolor, en la rabia, en el papel de víctima, que yo escogí levantarme, sanar, crecer, y que esa elección que tomé todos los días durante años es lo que me hizo quien soy ahora. Mis amigas también han sido testigos de mi transformación. Lupita me dice que cuando me conoció era una mujer quebrada, que ahora soy una mujer completa, poderosa, dueña de su vida. Salimos a veces cuando podemos coordinar niñeras y horarios. Vamos a bailar, tomamos café, nos ponemos al día de nuestras vidas. Ella también ha crecido. Todos hemos crecido. Nos apoyamos unas a otras, celebramos los éxitos, nos sostenemos en los momentos difíciles. Estas mujeres, que eran extrañas hace unos años, ahora son mi familia escogida, mi tribu, las hermanas que la vida me dio. En las clases de baile conocí gente nueva también. Hay un señor mayor que siempre me saca a bailar. Puro respeto y caballerosidad. Hay parejas jóvenes, señoras de mi edad, gente de todos los ámbitos. Todos unidos por el amor al baile, a la música, al movimiento. Una de las instructoras me sugirió que considerara participar en una competencia local. Me reí al principio. ¿Yo? ¿Competir? Pero ella insistió. Dijo que tenía talento natural, que solo necesitaba pulir algunos movimientos, que sería bueno para mí retarme de esa manera. Lo pensé durante semanas. Finalmente decidí hacerlo. ¿Por qué no? Ya había hecho tantas cosas que nunca pensé que haría. ¿Qué era una más? Me inscribí en la competencia de salsa, categoría principiantes. Practiqué cada momento libre que tenía. En mi sala, en el local después de cerrar, incluso en mi mente mientras hacía otras cosas. El día de la competencia estaba nerviosísima. Los niños fueron a verme, junto con mi mamá y Lupita. Me gritaban porras desde el público. No gané. Quedé en cuarto lugar de 10 participantes. Pero no me importó. Lo que importaba era que lo había hecho, que me había atrevido, que había salido de mi zona de confort y había bailado frente a cientos de personas. Cuando terminé mi rutina y escuché los aplausos, me sentí invencible. Los niños corrieron a abrazarme cuando bajé del escenario. Santiago me dijo que había sido la mejor de todas. Sofía me regaló un dibujo que había hecho de mí bailando, con un vestido rojo y zapatos de tacón brillantes. Lo guardé como uno de mis tesoros más preciados. Esa noche celebramos en casa con pizza y pastel. Brindamos con refresco, los niños y yo, por los nuevos retos y las nuevas aventuras, por atrevernos a hacer cosas que nos dan miedo, por ser valientes. El negocio siguió creciendo de manera constante. Ya no era solo yo en un local pequeño. Ahora teníamos un espacio más grande, 4 empleadas además de mí, y pedidos que llegaban de toda la ciudad. Incluso empezamos a hacer bodas y eventos grandes. Contraté a una contadora para que me ayudara con las finanzas. Nunca había sido buena con los números y ahora que el negocio era más grande, necesitaba ayuda profesional.
Ella me enseñó sobre presupuestos, sobre cómo reinvertir las ganancias, sobre planificación a largo plazo. Por primera vez en mi vida tenía ahorros, no solo para emergencias, sino para el futuro. Abrí cuentas de ahorro para la universidad de los niños. Empecé a planear comprar un departamento más grande, tal vez hasta una casa pequeña. Cosas que antes parecían imposibles, ahora eran metas alcanzables. Un día, mientras revisaba las redes sociales del negocio, vi que alguien había etiquetado nuestra página. Era Jennifer. La reconocí inmediatamente por su foto de perfil. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Qué querría? Resulta que había pedido uno de nuestros pasteles sin saber que era mi negocio. En su publicación, mostraba el pastel y elogiaba lo delicioso que estaba, recomendando nuestra pastelería. Los comentarios de sus amigos preguntaban dónde lo había comprado y ella respondía con el nombre de mi local. Fue extraño ver eso. Esta mujer que había sido parte del momento más doloroso de mi vida, sin saberlo, estaba ahora recomendando mi negocio. La vida tiene vueltas curiosas. Por un momento consideré bloquearla o pedirle que quitara la publicación, pero luego me di cuenta de que no tenía sentido. Ella había sido un catalizador para el fin de mi matrimonio, sí, pero también, sin saberlo, había sido parte del inicio de mi transformación. Si esa llamada nunca hubiera llegado, tal vez yo seguiría en un matrimonio infeliz, sin saber la verdad, sin haberme encontrado a mí misma, en cierta forma retorcida, le debía algo. No la contacté ni comenté en su publicación, solo dejé que fuera, que la vida siguiera su curso, que el pasado quedara en el pasado donde pertenecía. Los años siguieron pasando. Santiago entró a la secundaria. Mi bebé ya no era tan bebé. Empezó a cambiarle la voz, a crecer como la mala hierba, a interesarse en cosas de adolescente. Seguía siendo un buen chico, responsable y cariñoso, pero ahora también era más independiente. Sofía creció también. Seguía siendo mi artista, siempre creando algo nuevo. Sus dibujos mejoraron tanto que los empecé a enmarcar y colgar en las paredes del local. Los clientes los veían y preguntaban quién era la artista. Yo les decía con orgullo que era mi hija de 9 años. Mi relación con Rodrigo siguió siendo cordial pero distante. Él formó parte de la vida de los niños, pero no de la mía. A veces los niños mencionaban que papá había salido con alguien o que tenía una nueva novia. Yo solo asentía y cambiaba de tema. No era mi asunto y honestamente ya no me importaba. Lo que sí me importaba era que seguía siendo buen padre. Eso era todo lo que necesitaba de él. Los niños estaban felices y sanos. Tenían a ambos padres presentes en sus vidas, y eso era lo mejor que podíamos darles dadas las circunstancias. Una tarde, mientras cerraba el local, uno de mis empleados, un chico joven y talentoso en decoración de pasteles, me preguntó cómo había empezado en esto. Le conté la versión corta, que había tomado un curso después de mi divorcio, que había empezado haciendo pasteles desde mi casa, que poco a poco fue creciendo. Él me miró con admiración y me dijo que yo era inspiración para él, que si yo pude construir todo esto desde cero, siendo madre soltera, entonces él también podía lograr sus sueños. Sus palabras me conmovieron profundamente. No me había dado cuenta de que mi historia podía inspirar a otros. Esa noche pensé en eso, en cómo mi dolor, mi lucha, mi resiliencia podían servir para algo más grande que yo misma. Tal vez mi propósito no era solo sobrevivir mi propia historia, sino compartirla para que otros supieran que también pueden salir adelante. Decidí empezar a escribir, no para publicar necesariamente, sino para procesar, para documentar, para tener registro de este viaje que había hecho. Empecé con ese día, con esa llamada de Jennifer, con las quesadillas quemadas, y fui avanzando, recordando cada momento doloroso y cada victoria pequeña. Escribir era terapéutico. Algunas noches lloraba mientras escribía, reviviendo momentos que pensé que ya había superado completamente. Otras noches sonreía, dándome cuenta de lo lejos que había llegado. Todo el proceso era sanador de una forma que no esperaba.
Les conté a mis amigas sobre esto. Lupita me dijo que debería compartir mi historia, que había muchas mujeres pasando por lo mismo que yo pasé, sintiéndose solas y perdidas, que mi historia podría darles esperanza. Lo consideré, pero todavía no me sentía lista. El 5º aniversario de mi divorcio pasó sin mucho drama. Ni siquiera me di cuenta de la fecha hasta que mi mamá la mencionó de pasada. 5 años. Había pasado tanto tiempo y también parecía que había sido ayer. Era extraño cómo el tiempo funciona así. En esos 5 años me había convertido en alguien completamente diferente. La mujer que se casó con Rodrigo ya no existía. La mujer que lloró en el piso de su cocina ese martes por la mañana tampoco. Ahora era alguien nuevo, alguien más fuerte, más segura, más completa. No voy a decir que ya no tenía días difíciles. Los tenía, días en que el negocio no iba bien, en que los niños se portaban imposibles, en que me sentía cansada de cargar con todo sola. Pero la diferencia era que ahora sabía que esos días pasaban, que podía manejarlos, que era temporal. También aprendí a pedir ayuda cuando la necesitaba. Eso había sido difícil para mí. Siempre quise demostrar que podía con todo, que no necesitaba a nadie. Pero la realidad es que todos necesitamos ayuda a veces, y está bien pedirla. Mi mamá seguía siendo mi mayor apoyo, pero ahora también tenía a mis amigas, a mis empleadas que se habían vuelto como familia, a los maestros de los niños, a mis vecinos. Tenía una comunidad, y esa comunidad me sostenía cuando lo necesitaba. Una noche, Santiago se sentó conmigo después de la cena, los dos solos porque Sofía ya estaba dormida. Me preguntó si alguna vez me arrepentía de haberme divorciado de su papá. La pregunta me tomó por sorpresa. Le pregunté por qué me lo preguntaba. Me dijo que algunos de sus amigos tenían papás que se habían ido y sus mamás siempre hablaban mal de ellos, que él notaba que yo nunca hacía eso, que siempre era respetuosa cuando hablaba de su papá. Quería saber si eso significaba que todavía lo quería. Respiré profundo. Era una conversación importante y quería darle una respuesta honesta pero apropiada para su edad. Le dije que no me arrepentía, que su papá y yo tomamos la mejor decisión para todos, que a veces el amor no es suficiente cuando hay falta de respeto o decisiones que lastiman. Le expliqué que yo no hablaba mal de su papá porque él seguía siendo su papá y lo quería, que mis sentimientos hacia él no tenían que afectar la relación que ellos tenían, que era posible estar decepcionada de alguien sin odiarlos, estar agradecida por lo bueno que compartieron sin querer regresar a eso. Santiago me escuchó con atención. Luego me preguntó si yo era feliz. Le dije que sí, que era muy feliz, que tenía mi negocio que me encantaba, que tenía a él y a su hermana que eran lo mejor de mí, vida, que tenía amigas maravillosas y una familia que me apoyaba, que mi vida era diferente a como la había imaginado, pero que era buena. Me abrazó fuerte y me dijo que él también era feliz, que le gustaba ver cómo yo sonreía ahora, cómo ya no lloraba como antes, que estaba orgulloso de mí. Sus palabras me derritieron el corazón. Mi hijo de 12 años, tan maduro y perceptivo, orgulloso de su mamá. Esa conversación me hizo reflexionar sobre el ejemplo que les estaba dando a mis hijos. Les estaba enseñando que está bien poner límites, que el amor propio es importante, que podemos sobrevivir cosas difíciles y salir más fuertes, que las mujeres no necesitan un hombre para ser completas o felices, que el trabajo duro y la dedicación traen resultados. Esas eran lecciones valiosas que ningún libro podría enseñarles. Las estaban aprendiendo viéndome vivir, viendo mis decisiones, viendo cómo manejaba las dificultades. Y eso me hacía querer ser mejor cada día, no solo por mí, sino por ellos. El negocio siguió expandiéndose. Abrimos una segunda sucursal al otro lado de la ciudad. Ya no era solo Ana's Pasteles. Ahora éramos una marca reconocida. Teníamos cuentas en redes sociales con miles de seguidores. Nos contrataban para eventos importantes. Era surreal. Contraté a una gerente para la segunda sucursal porque yo no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo.
Fue difícil delegar, confiar en alguien más con mi bebé, pero aprendí que para crecer tenía que soltar el control. Tenía que confiar en que había entrenado bien a mi gente y que podían manejar las cosas sin mí supervisándolo todo. Con más estabilidad económica, pude finalmente comprar una casa. No era grande, pero era perfecta para nosotros. 3 recámaras, un jardín pequeño, una cocina espaciosa. Los niños escogieron sus cuartos y los decoramos juntos. Por primera vez en años, tenían cada uno su propio espacio. El día que nos mudamos, mientras desempacaba cajas, en mi nueva cocina me detuve un momento a absorber todo. Esta casa, este hogar, lo había comprado yo, con mi dinero. El resultado de mi trabajo, mi esfuerzo, mi negocio, nadie me lo había regalado. Nadie me había ayudado a pagarlo. Era completamente mío. Lloré de alegría y orgullo. Si alguien me hubiera dicho hace 6 años, cuando estaba en el piso de mi cocina llorando después de esa llamada, que estaría aquí ahora, no lo hubiera creído. Habría parecido imposible. Pero aquí estaba, viviendo esa realidad imposible. Los niños estrenaron sus cuartos emocionadísimos. Santiago puso todos sus trofeos de fútbol y pósters de sus jugadores favoritos. Sofía convirtió el suyo en un mini estudio de arte, con su caballete, sus pinturas, sus dibujos por todas partes. Ver sus caritas felices en su nuevo hogar hizo que cada sacrificio, cada hora de trabajo, cada lágrima, valiera la pena. Rodrigo vino a recoger a los niños el fin de semana después de la mudanza. Miró la casa con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser orgullo. Me felicitó. Le agradecí cortésmente. No necesitaba su validación, pero era bueno que reconociera lo que había logrado. Los niños le dieron un tour completo, emocionados de enseñarle sus cuartos, el jardín donde podríamos hacer carne asada, el lugar donde pensábamos poner un columpio. Él los escuchaba con atención, hacía preguntas, parecía genuinamente feliz por nosotros. Era raro, pero también estaba bien. Habíamos llegado a un lugar de paz. Con el tiempo libre que me daba tener gerentes en ambas sucursales, empecé a tomar más clases, no solo de baile, sino también de decoración avanzada de pasteles. Quería seguir mejorando, aprendiendo técnicas nuevas. La pastelería era un arte en constante evolución, y yo quería estar siempre actualizando mis habilidades. También empecé a dar clases. Una vez al mes ofrecía un taller de decoración básica de pasteles en una de las sucursales. Venían señoras de todas las edades, algunas solo por hobby, otras con sueños de empezar su propio negocio. Me encantaba compartir lo que había aprendido, ver sus caras iluminarse cuando dominaban una técnica nueva. Una de mis alumnas me contó que estaba pasando por un divorcio difícil, que tomar mis clases era su escape, su forma de hacer algo solo para ella. Me preguntó cómo había hecho yo para salir adelante porque sabía mi historia a través del artículo de la revista. Le di algunos consejos, pero sobre todo le dije que se diera tiempo, que sanara a su propio ritmo, que fuera amable consigo misma. Después de clase se acercó con lágrimas en los ojos y me abrazó. Me dijo que le había dado esperanza, que si yo pude, ella también podría. En ese momento me di cuenta de que sí, que mi historia tenía propósito más allá de mi propio crecimiento, que podía usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres. Decidí que era tiempo de compartir mi historia más abiertamente. Empecé un blog donde escribía sobre mi experiencia, sobre las lecciones que había aprendido, sobre el proceso de sanación. No usaba nombres reales ni daba detalles que pudieran identificar a nadie, especialmente pensando en mis hijos, pero compartía la esencia de mi viaje. El blog empezó a tener seguidores. Mujeres de todo México y otros países hispanohablantes me escribían mensajes contándome sus propias historias. Algunas estaban pasando por divorcios, otras habían sido traicionadas. Algunas estaban tratando de ser madres solteras. Todas buscaban esperanza, guía, comprensión. Les respondía cuando podía. Les decía lo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando estaba en mi punto más bajo, que esto no es tu culpa,
que eres más fuerte de lo que crees, que hay vida después del dolor, que mereces ser feliz, que tus hijos van a estar bien si tú estás bien. Lupita me dijo que debería escribir un libro, que tenía una historia poderosa y que podría ayudar a muchas mujeres. Lo consideré, pero me daba miedo. ¿Quién era yo para escribir un libro? Solo era una pastelera que había sobrevivido un matrimonio fallido. Pero ella insistió en que precisamente por eso, porque era real y cercana, mi historia tendría impacto. Empecé a trabajar en el libro poco a poco. Escribía en las noches después de que los niños se dormían, en las mañanas antes de ir al trabajo, los domingos por la tarde. Era un proceso lento pero catártico. Cada capítulo era una pieza de mi sanación, un testimonio de mi crecimiento. Santiago cumplió 15 años. Mi niño se estaba convirtiendo en un joven. Seguía siendo respetuoso y cariñoso, pero ahora también era más independiente. Tenía su primer trabajo de medio tiempo ayudando en una papelería los sábados. Estaba ahorrando para comprarse su primer celular con su propio dinero. Me enorgullecía su responsabilidad. Sofía cumplió 12. Seguía siendo mi artista, pero ahora también descubrió su amor por la música. Empezó clases de guitarra y cantaba todo el tiempo por la casa. A veces me ayudaba en la pastelería los fines de semana, no porque necesitara el dinero, sino porque le gustaba estar conmigo y aprender el negocio. Ambos eran increíbles a su manera. Veía tanto de mí en ellos, pero también tanto de ellos mismos. Eran individuos únicos con sus propios sueños y personalidades. Mi trabajo era apoyarlos, guiarlos, amarlos incondicionalmente, y eso hacía cada día. La relación de los niños con Rodrigo seguía siendo buena. Él nunca faltó a sus compromisos con ellos. Los veía regularmente, los apoyaba en sus actividades, estaba presente en sus vidas. Como papá, había cumplido su promesa de estar ahí. Como ex esposo, era un tema cerrado. Yo no había vuelto a tener una relación seria. Había salido con un par de personas a lo largo de los años, citas casuales, nada serio, no porque no quisiera compañía, sino porque era muy selectiva. Sabía lo que merecía ahora y no iba a conformarme. Con menos. Además, mi vida estaba llena. Tenía mi negocio, mis hijos, mis amigas, mis pasatiempos. Una relación tendría que sumar a eso, no restarle. Y hasta que encontrara a alguien que entendiera eso, que respetara mi independencia y mi vida completa, prefería estar sola, y estaba completamente bien con eso. Mirando hacia atrás en estos años, me doy cuenta de que el dolor que sentí fue necesario. No lo cambiaría porque me hizo quien soy hoy. Claro que hubiera preferido no pasar por esa traición, por ese dolor tan profundo, pero al mismo tiempo, si no hubiera pasado por eso, tal vez nunca me hubiera encontrado a mí misma. A veces me pregunto cómo sería mi vida si Rodrigo nunca se hubiera ido a Estados Unidos, si nunca hubiera conocido a Jennifer, si nunca me hubiera traicionado. Probablemente seguiríamos juntos, viviendo una vida mediocre, yo sin haberme dado cuenta de mi potencial, él probablemente, eventualmente me hubiera traicionado de otra forma. No digo que la traición esté bien o que haya sido necesaria, pero sí digo que tuve la opción de dejar que me destruyera o de usarla como catalizador para mi transformación, y escogí lo segundo. Esa elección fue mía y de nadie más. Ahora, 7 años después de esa llamada que cambió mi vida, puedo decir que soy feliz, verdaderamente, profundamente feliz. No porque mi vida sea perfecta, no lo es. Tengo días difíciles, tengo preocupaciones, tengo miedos, pero son normales, manejables, parte de la vida. Soy feliz porque me conozco a mí misma, porque sé que merezco y que no voy a tolerar, porque tengo un propósito, algo que me apasiona, porque tengo hijos increíbles que son mi mayor orgullo, porque tengo relaciones sanas con personas que me aman y me apoyan. Soy feliz porque elegí serlo, porque decidí no ser víctima de mis circunstancias, sino protagonista de mi propia historia, porque trabajé duro en mi sanación, en mi crecimiento, en construir la vida que quería. Si tú estás pasando por algo similar,
quiero que sepas algo. Vas a salir de esto. No sé cuándo, no sé cómo, pero vas a salir. Y cuando lo hagas, vas a ser más fuerte de lo que jamás imaginaste. Vas a descubrir partes de ti que no sabías que existían. Vas a crear una vida que te haga feliz. No va a ser fácil. Va a doler. Va a haber días en que quieras rendirte. Pero no lo hagas. Sigue adelante. Un día a la vez. Un paso a la vez. Y antes de que te des cuenta, vas a mirar atrás y no vas a poder creer lo lejos que llegaste. Te mereces ser feliz. Te mereces amor. Te mereces respeto. Te mereces una vida plena. No dejes que nadie, ni siquiera tú misma, te diga lo contrario. Y recuerda, el final de algo no es el final de todo. A veces es simplemente el principio de algo mejor. En mi caso, el final de mi matrimonio fue el principio de mi verdadera vida. La vida donde yo era la protagonista, no el personaje secundario en la historia de alguien más. Así que sí, mi esposo encontró otra mujer en Estados Unidos y me quedé sola con mis hijos. Pero no me quedé sola realmente. Me encontré a mí misma. Y eso, al final, fue el mejor regalo que pude haberme dado. Esta es mi historia. No es única. Sé que hay miles de mujeres viviendo situaciones similares ahora mismo. Si eres una de ellas, si mi historia te ha llegado al corazón, quiero que sepas que no estás sola, que otras hemos pasado por esto y hemos salido adelante. Y tú también puedes. Suscríbete si quieres seguir este camino conmigo, porque aunque esta parte de mi historia ha terminado, la vida sigue. Sigue habiendo retos, sigue habiendo alegrías, sigue habiendo crecimiento. Y me gustaría compartir ese camino contigo, recordándonos mutuamente que somos más fuertes de lo que creemos y más capaces de lo que imaginamos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias por creer que tú también mereces una vida hermosa, plena y feliz, porque la mereces. Créeme, la mereces.